Continuando con nuestra lección, nos encontramos ya en el apartado que trata sobre el ser y la operación. Les decía yo la clase pasada, la lección pasada, que algunos filósofos suelen decir que la operación, tratando de interpretar este viejo adagio de operari sequitur esse, es decir, que la operación sigue al ser, pues tratan ellos de decir que la operación sería así como la expansión del ser, en cuanto que si el ser es acto primero y la operación y cualquier operación de cualquier ente es un acto segundo, y este acto segundo depende del acto primero y recibe su fuerza, su dinamis del acto primero, entonces cabría decir en cierto modo que la operación es la emanación del ser, o más bien que la operación es la expansión del ser, que el ser se expande, ontológicamente se expande, virtualmente tendríamos que decir, en cuanto que estamos hablando de virtus, el ser se expande virtualmente a través de las operaciones que realiza. Eso es lo que vamos a ver a continuación, por eso en este apartado se titula el ser y la operación. La expansión del ser. Cada uno actúa según lo que es. Eso ya lo hemos visto. Cada uno actúa según lo que es. Operari sequitur esse. La operación sigue al ser. En ese lo que es decir, que en la parte esta donde decimos, en la parte de la oración, cada uno actúa lo que es. En la parte de esta oración, lo que es, están señalados los principios. Están señalados dos principios. Por un lado, la naturaleza, y por otro lado, el acto de ser. Es decir, que en la oración, lo que es, está señalada la naturaleza, que se refiere o que lo extraemos de lo que, y el acto de ser, que se extrae del es. Por lo tanto, en la frase esta de cada uno actúa según lo que es, ahí en esa frase está contenida la naturaleza cuando decimos lo que, y está contenido el acto de ser cuando decimos es. En otras palabras, el ente actúa según lo que es, según su naturaleza o esencia, porque antes que nada y de modo fundante es. Ahora bien, esta relación esencial de causalidad se expresa en el viejo adagio, como decía hace un momento, operari sequitur esse, es decir, que el obrar sigue al ser. Este principio no solo dice de la relación esencial que hay entre el operari y el esse, que es una relación que se expresa en el sequitur, sino que al mismo tiempo permite explicar con fuerza ontológica la naturaleza del operari en cuanto que es expansión del esse, y al mismo tiempo con fuerza fenomenológica en sentido inverso, es decir, que la naturaleza del esse en cuanto acto primero de tal expansión. Así fue como lo entendió, como lo intuyó Caro Wojtyla en su famoso libro Persona y Acción. Invirtió el adagio del operari sequitur esse, la operación sigue al ser, para poder hacer una investigación fenomenológica y poder llegar a la persona a través del acto. El libro de Persona y Acción nos explican los comentaristas, y el propio Caro Wojtyla lo confirma en tal libro, tienen un vínculo indisoluble. La persona no se puede separar de la acción solamente la realiza quien es persona. Por eso Juan Pablo II o Caro Wojtyla pues afirma que en la unión y en la palabra y se encuentra ahí el vínculo entre persona y acción, y es él quien toma este principio de operari sequitur esse para hacer su
su investigación para seguir el derrotero fenomenológico que lo llevará a la elaboración de su famoso libro Persona y Acción. De lo anterior formulamos el siguiente principio: la potencialidad de expansión en la operación del ente es proporcional a la potencialidad de la participación del ente en el ser. ¿Qué significa esto? La potencialidad de expansión en la operación del ente es proporcional a la potencialidad de participación del ente en el ser. Puesto que ya vimos que existen grados de ser, en el sentido de que existen entes más perfectos y menos perfectos, y esto prueba que estos entes, mientras más perfectos sean, poseen una mayor potencialidad en su ser. Lo mismo tendríamos que decir en cuanto a su actuar, es decir, que su operación o su actuación dependerá mucho del grado de ser que posean. Por eso decimos que actúa más noblemente, por ejemplo, una planta que una piedra, que un ente inanimado, pero actúa más noble un ente sensible que un ente vegetativo, y aún actúa mucho más noble un ser, un espíritu encarnado, un ente espíritu encarnado, que un animal o que un ente sensitivo, y actúa mucho más noblemente un intelecto puro que un espíritu encarnado. Y definitivamente Dios actúa con máxima eminencia, tendríamos que decir. La operación es del sujeto subsistente por medio de la naturaleza y gracias al ese. Así tendríamos que decir que la operación es del sujeto subsistente, no es de la facultad, sino que en un sentido personalista y en un sentido más específico, la operación no es de la facultad que posea tal sujeto, sino que la operación es del sujeto por medio de sus facultades, por medio de su naturaleza, que posee ciertas facultades, y gracias al ese de quien recibe toda su potencia. La operación del sujeto es acto segundo. El acto primero en el orden formal es la naturaleza. A su vez, tanto ese acto primero como el segundo se comportan como potencias pasivas respecto al ser, que, como ya vimos, es el acto de todos los actos, es la misma perfección. Con operaris sequitur esse queremos decir que el ente obra porque es y no es porque obra. Aquí, para dejar muy clara la posición de la filosofía realista, de la metafísica realista ante una teoría actualista. Acuérdense ustedes que hay ciertas metafísicas, ciertas antropologías, ciertas éticas y algunas psicologías que afirman que el hombre pues no es, sino que se hace. El existencialismo es una de estas posturas, y que el hombre es mientras se va haciendo, pero no es así. El ente obra porque es y no es porque obra. Las obras son lo más inmediato, pero no habría obra si no fuese por la energía ontológica que brota del actus essendi. Ese acto de ser es recibido en una naturaleza determinada, individuada, y entonces sí, el modo de obrar refleja ese modo de ser. Pero nuevamente no habría modo si no hubiese fundante, si no hubiese el actus essendi. La acción es acto segundo, decíamos. Para que se dé ese acto segundo se requiere estar en acto primero. La primera actividad de un ente le viene de tener el acto de ser. El acto de ser da realidad a otras actualidades de esa naturaleza. La actividad de las criaturas es un cuadro indefinido y en cierto modo inagotable. Sin embargo, las criaturas, aunque tienen ese, no tienen potencia activa de comunicar el ese. Solamente
Dios es quien comunica el ese en un sentido predicamental, en un orden vertical. Los seres decimos que dan el ser, pero en un orden, como les comentaba yo la vez pasada, dan el ser en un orden horizontal, en un nivel predicamental. Es decir, que más que dar el ser, lo que hacen es transformar el ser que ya hay. Están en un orden, se le conoce como un orden de fieri, no del factum, del fieri. No pueden crear en sentido propio y fuerte. ¿Por qué? Porque tienen el ese recibido, no lo tienen en propiedad. Tienen ese, pero no son su ese. Solo Dios es ese por esencia. En las criaturas la esencia se distingue realmente del ese que han recibido. En Dios no, como ya vimos. Dios no tiene el ese recibido. Es el ese con mayúsculas sin limitación alguna. Es como suelen llamar los metafísicos el ipsum esse per se subsistens, es decir, el mismo ser por sí subsistente. Un ente puede obrar según su naturaleza específica, dando de sí todo lo que es, y desgraciadamente también por debajo de su naturaleza, como en el caso del hombre, que puede actuar no solamente según su naturaleza, sino muchas veces actúa contra natura, pero nunca puede obrar por encima de su naturaleza. En efecto, reconocer que el obrar procede del ser de las cosas lleva a advertir que nuestras operaciones tienen una regulación trascendente. No podemos hacer lo que queremos, pues obramos en la medida en que somos. Nada puede obrar por encima de su especie. Y en consecuencia, actuamos en orden a un fin, que mide nuestras obras y determina su bondad o maldad. Un agente puede obrar según su especie o por debajo de sus posibilidades, pero no por encima de lo que es proporcionado a su especie. El ser humano entra en este orden. No podemos hacer lo que queremos, pues obramos en la medida en que no podemos hacer todo lo que queremos, pues obramos en la medida en que somos. Sin embargo, como nuestro espíritu es un espíritu abierto al absoluto, pues podemos trascender, pero trascendemos en nuestra misma naturaleza, no de nuestra naturaleza. Xavier Zubiri tiene una frase que el ser humano trasciende en su naturaleza y no trasciende de su naturaleza. Es decir, que trascendemos en la medida en que nuestra naturaleza está hecha para trascender, mas no trascendemos de nuestra naturaleza hasta el punto de llegar a ser algo que no somos. ¿Cuál sería la distinción entre el ese y la operación? ¿Cómo la distinguimos? Bueno, solo el acto puro no es potencial respecto a sus actos, sino que los posee en plena y total identificación con su misma sustancia. Es decir, que en Dios el ese y la operación no se distinguen. A las criaturas, por el contrario, les compete perfeccionarse con su obrar. La experiencia común manifiesta la diversidad entre el ser y el obrar. ¿En qué sentido? Primero, el ser de cada ente es uno, mientras que sus operaciones son múltiples. Ahí vemos cómo hay una distinción entre el ser y el obrar. El ser es uno en un ente, pero sus operaciones pueden ser múltiples. B. La acción no se realiza siempre, es pasajera. En cambio, el ser y sus sujetos son estables y permanentes. No somos como pensaba Leibniz, como pensaba David Hume, que somos mientras actuamos. No. C. Si ser fuera obrar, el hombre no sería hombre, por ejemplo, al estar durmiendo o cuando todavía es niño. Esta tercera característica se desprende de la anterior. Ya hemos visto que el ese es el acto último del ente y por tanto de la esencia. Resulta así que el ese es también el acto que impulsa las acciones. La acción es la expansión del ser. El ese del ente es uno. En cambio, las acciones del ente pueden ser múltiples. Por eso la unidad del ente le viene por el ese, no por sus acciones. Si nosotros dijésemos que la unidad del ente le viene de sus acciones, como piensan algunas filosofías actualistas, entonces no habría ente.
porque las acciones son múltiples y son diversas, y no hay nada que las mantenga en unidad. En cambio, si decimos que la unidad del ente es por su ser, es mucho más lógico y más ontológico creer que es así. Esta distinción entre el ese del ente y sus acciones es algo que se infiere también fácilmente de la limitación de las operaciones del ente. Mientras hacemos una cosa, no podemos hacer otra, o al menos no podemos hacer todas las demás. La acción no es algo constitutivo del ser o identificado con el ser. La acción es un accidente y no se identifica ni con el ese, ni con el sujeto, ni con la esencia o naturaleza. Como ya lo vimos, hablamos de una expansión de la operación, mas no hablamos de una identificación de la operación con el ese. Es una característica propia de los entes por participación. Ninguna criatura es su obrar. Solo la operación divina se confunde con su ser. La acción, en efecto, admite grados y es múltiple, mientras que el sujeto y su naturaleza son únicos. La naturaleza es principio de operaciones, una de las definiciones de naturaleza que veíamos en las primeras el año pasado. La naturaleza es principio de operaciones a través de las potencias operativas. La pluralidad de operaciones específicamente diversas y la unicidad de la forma sustancial para cada individuo ponen de relieve que esta forma no puede ser el principio inmediato y único de su actuación. En efecto, el hombre piensa, quiere, ve, imagina, se mueve, etc. Y la recíproca diversidad de esas acciones indica que no pueden fluir inmediatamente de un principio único. De lo contrario, el hombre estaría siempre en ejercicio de todas sus posibles actividades, pues el alma siempre está presente en él. Advertimos por eso que la forma substancial no lleva a actuar en acto en todo momento. Por tanto, está dotada de capacidades, es decir, de potencias activas, que no siempre están en acto, que se deben poner en acto cada vez que obra el sujeto. Los principios inmediatos del obrar son las potencias o facultades operativas, así le llamamos, facultades operativas o potencias, que toman su propia virtud de la actualidad de la forma substancial. Como ya dijimos, la naturaleza da el modo de obrar. En cada una de sus operaciones, la forma substancial utiliza como principio próximo una o varias facultades determinadas. El individuo ve por medio de la vista, oye gracias a los oídos y emplea una serie de facultades motoras cuando hace deporte o pinta un cuadro. Esas facultades fluyen naturalmente de la forma substancial, aunque volvemos a repetir, no se identifican con ella. Son su expansión, mas no identificación. La forma del sujeto, que es en los vivientes el alma, inclina al sujeto a obrar, pero no por esencia, pues en ese caso el sujeto y la naturaleza serían su propio obrar, y ya vimos que el sujeto se distingue realmente de su acción. La forma o naturaleza inclina a obrar por potencia, es decir, por medio de una o varias potencias operativas. Se trata de potencias activas, capaces de producir un tipo específico de acto, como por el humo se sabe dónde está el fuego y también qué es lo que está ardiendo. Por los actos se conocen los distintos tipos de potencias: ver, imaginar, entender, querer, etc. Esas potencias no subsisten por sí solas, subsisten en el sujeto de cuya naturaleza se derivan sin confundirse con ella. En otras palabras, los accidentes en el sentido específico de que son propias de la naturaleza o esencia y emanan naturalmente de ella. Ahora bien, las potencias se distinguen realmente de la naturaleza. La naturaleza permanece, las potencias pueden actuar, como ya vimos, o no actuar. Y las potencias se distinguen realmente también de sus actos, porque pueden darse la potencia sin que actúe. En la criatura, en resumen, la naturaleza se distingue realmente de sus potencias y los actos se distinguen realmente de las potencias de las que surgen. La raíz de estas distinciones es la última composición de la substancia, esencia y acto de ser. Porque ninguna criatura es su ser, sino que tiene ser. La composición de acto y potencia que allí está incluida se comunica a toda la estructura del ente.
De ahí la distinción entre substancia y accidente, entre naturaleza y sus potencias operativas, entre las potencias y sus actos correspondientes. Sería, sin embargo, tergiversado pensar que esas distinciones introducen en el sujeto una dispersión ontológica. El obrar de la criatura es algo unitario. Los actos son actos de esas potencias. Las potencias reflejan la naturaleza específica. Y la raíz de esta unidad es la unidad del ente, sujeto que posee, como ya vimos, un único ser. Su actus essendi participado con y comunicado por el ipsum esse per se subsistens. Vamos a ver brevemente la perfección en el obrar. Las criaturas se perfeccionan a través de su obrar. Este principio también es un principio básico para comprender la obra, persona y acción de Karl Wojtyla, que afirma que así como todos los entes actúan en busca de un fin, y ese fin es su bien, y ese bien pues lo buscan en cuanto que es para que se perfeccione su propia naturaleza. O sea, buscar un fin que se presenta como un bien nos revela que aquel que busca ese fin es imperfecto y que alcanza su perfección solamente al obtener ese bien. Bueno, cuando esto se traduce a un lenguaje personalista, entonces se entiende que la persona actúa en busca de un fin que se le presenta como un bien y que es un sine qua non para alcanzar la perfección de su naturaleza. Bien, no vamos a usar un lenguaje personalista, vamos a verlo desde la metafísica. Por eso decimos que el obrar es hacer algo en acto, realizar cualquier tipo de operaciones. Lo hecho es el efecto de la causalidad eficiente, y el acto por el que la gente obtiene ese efecto, la acción u operación. En metafísica, los vocablos acción y operación hay que distinguirlos, no siempre son sinónimos, sino que tienen ciertos matices. Por ejemplo, hablamos de operaciones en cuanto que hablamos de acciones en cuanto que estas son transeúntes. Son las que proceden de la gente hacia una cosa exterior a la que transmutan, como por ejemplo iluminar o cortar algo, y se llaman propiamente acciones. Aristóteles reservó el término poiesis del sustantivo poiein, que significa hacer, para designar este tipo de acción. Los latinos lo tradujeron por facere, y en castellano empleamos el verbo hacer. Por otro lado están las operaciones, que estas se llaman propiamente inmanentes. Son las que no proceden hacia un ente exterior, sino que permanecen en el mismo agente, perfeccionándolo. Se denomina con propiedad operare y se traduce como operar, y vale para todos los entes con capacidad de automovimiento. En el hombre se designa como praxis de prateiu, y su traslación latina es agere. El castellano carece de un término riguroso para designar el agere. Se suele emplear pues el término obrar u operar. Es aquí cuando, por ejemplo, estamos haciendo un ejercicio de reflexión, cuando oímos música, cuando estudiamos, todos estas acciones, si son inmanentes, es más propio decir que son operaciones. Bien, por lo tanto, las acciones son las que salen de la gente hacia otro ser al que se le llama paciente, porque es el que padece la acción de la gente. En cambio, en las operaciones decimos que el paciente es el mismo agente, porque el acto se queda como un acto interno del que lo realiza. Una cosa es actuar y entonces otra cosa sería operar. Actuamos sobre las cosas exteriores transformándolas. Operamos en cambio sobre nosotros mismos. Son las operaciones propiamente dichas o acciones inmanentes como el entender y el querer. Ahora bien, la criatura realiza acciones y operaciones, pero no es ni sus acciones ni sus operaciones, como ya vimos. Solo Dios, que es acto puro, se identifica plenamente con su actuar y su obrar. Dios es perfecto. Los entes creados son perfectibles. Debido a esa distinción real entre su ser y su obrar,
Las criaturas necesitan obrar para perfeccionarse. Algo es perfecto en cuanto es en acto. Por eso la perfección última del ente se consigue por su propio obrar. De ahí la necesidad de actuar siempre, de progresar en los propios actos, de no abandonar nunca la actividad, de pasar continuamente de la potencia al acto. De ahí que estamos continuamente en movimiento, en operación. Por eso también nadie es ya totalmente perfecto en ninguna de las virtualidades de su naturaleza. Estamos abiertos a lo trascendente. Como ya les había comentado, trascendemos en nuestra naturaleza, no de nuestra naturaleza, pero precisamente porque nuestra naturaleza está hecha de tal modo que sea para trascender, está abierta hacia lo infinito, hacia lo absoluto, y por eso somos seres que estamos en una constante perfección. ¿Cuándo alcanzaremos nuestra perfección? Pues no lo sabemos. No podemos decir que ya hemos perfeccionado todos nuestros actos. Siempre quedará algo que perfeccionar. Una pregunta, profesor. Sí. Entonces, nuestros actos no nos hacen hacer seres humanos o personas, pero sí nos perfeccionan. Así es, entendido en un sentido, así en pocas palabras, así es. No son los actos los que nos hacen ser personas, sino que porque somos personas realizamos actos que son personales. Y entonces esa perfección, pues digamos que nunca tiene un límite, ¿no? No, estamos en un constante crecimiento. Siempre habrá algo que perfeccionar, ¿no? Eso lo puedes ver, por ejemplo, en el arte. Los artistas están siempre perfeccionando su propio arte. Decimos que un artista ha alcanzado, en un sentido metafórico, a veces decimos que el artista ha alcanzado su perfección, pero si le preguntáramos al artista, diría que no es así, ¿no? Hay artistas, por ejemplo, hay ciertos artistas, no recuerdo ahora el nombre de quién. Una vez escuché a un filósofo de la belleza que explicaba que hay artistas que llegan a comprender que su arte no puede alcanzar una perfección como la de los dioses, así lo decía él, o como la de Dios. Y por eso cuando expresan su arte, su creatividad a través de una obra, siempre dejan alguna imperfección en esa obra. Siempre dejan alguna imperfección. Quien es abusado, quien tiene la sensibilidad de contemplar una obra de arte, siempre va a encontrar una imperfección que en algunas ocasiones a propósito lo ha dejado el artista, como para decirle al que contempla la obra que aún puede ser una obra muy, muy hermosa, sin embargo no alcanzará la perfección que podría, porque podría seguir perfeccionándose. O sea, siempre. No sé si hubiese algún ejemplo de algo que pudiésemos decir que como personas hemos alcanzado una total perfección. Incluso hasta, por ejemplo, no sé si tuvieses algún ejemplo. Pues podría ser como los que dicen que dominan las lenguas, los idiomas. Más bien les falta aprender más, eso sí, pero el dominar o el perfeccionar un idioma es bueno, o sea, y pues ya sí, porque me hizo acordar de una frase que ya había leído de un seminarista que decía que estamos condenados a buscar la perfección porque pues nunca va a acabar, al menos que muera, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿cuál era mi pregunta? Sí, así es. De hecho, si tú te das cuenta, las biografías no se escriben, sino hasta que la persona pues ha muerto, porque es cuando decimos que ya no puede hacer nada más, ¿no?
Claro, por ejemplo, una persona puede alcanzar la perfección en un idioma, pero eso no significa que ya haya alcanzado la perfección, vamos a decirlo así, de todas las lenguas. Siempre habrá algo nuevo que aprender, y eso lo vemos expresado en todo. Y es algo que lo vemos incluso vuelvo a repetir, creo que el mejor ejemplo es el deporte, la ciencia, ¿no? El arte. Por ejemplo, si tú comparas a una estrella de fútbol, por ejemplo, de fútbol soccer de los años 50 con los años 2021, vas a ver que hay una gran diferencia en la técnica, en su técnica futbolística. Y sin embargo, para la gente de aquel tiempo, de los años 50, pues este deportista, pues se diría que alcanzó el cumbre de la perfección en el deporte, pero 50 años después, 70 años después, vemos que no es así, que el deporte sigue modificándose, sigue progresando, sigue perfeccionándose. Lo mismo sucede con el arte, lo mismo sucede con la ciencia, lo mismo puede suceder con nosotros como personas, que estamos en una constante perfección. Siempre podemos aprender más. ¿Por qué somos así? Más que estar condenados a la perfección, estamos abiertos a lo absoluto. Estamos abiertos a lo absoluto. Y estamos en una constante, esa sería la conclusión del libro de Persona, una de las conclusiones del libro de Persona y Acción, que el hombre, que el hombre a través de su actuar, pues puede hacerse cada vez más persona, en un sentido moral, no en un sentido ontológico, porque en un sentido ontológico la persona ya es persona, y en un sentido ontológico todos tenemos la misma dignidad personal, ninguno vale más y otro vale menos como persona, pero en un sentido moral sí podemos valer más como personas o menos, dependiendo si actuamos conforme a nuestra naturaleza y si buscamos la perfección en nuestro obrar moral. Muy bien, muy buena pregunta, porque creo que nos hace aclarar precisamente esto. Si alguien más tiene algún comentario, vamos a concluir con esto último que les estaba yo explicando. A pesar de la característica de perfectibilidad de los entes contingentes, las acciones transitivas son ya un fruto de la perfección intrínseca y en muchos casos de sus operaciones inmanentes. Por ejemplo, solo puede enseñar a los demás que es un acto transeúnte el que sabe que es un acto inmanente. Solo se transmite la vida física y la generación si se tiene vida.